Esto va a estar complicado, pararse va. No me gusta esto de dar la charla sentado, solo cuando programo, pero esto medio grandote. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Wilkinson, soy uno de los fundadores de 10 Pines. También fundamos con unos amigos la Fundación Argentina de Smalltalk, que se llama FAST, porque Smalltalk es rápido, FAST. Y también soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y les vengo a hablar sobre live typing, ¿sí? Esto es medio incómodo. Voy a sentar. Antes de empezar, un anuncio para aquellos que hagan preguntas. Hay 3 libros. Así que sobre software, desarrollo de software ágil, escrito por uno de los pinos, una persona de 10 Pines, se llama Federico Zupa. Está muy bueno el libro. Yo escribí una parte sobre TDD. Por eso está bueno. Bueno, no, en serio, está bueno. Así que hagan preguntas si quieren ganarse un libro. Bien, me gustaría empezar con esto. ¿Por qué les gusta Python? ¿Qué es lo que les gusta de Python? A ver. Es expresivo. Es expresivo, muy bien. ¿Qué más? Simple. La comunidad. La comunidad, por supuesto. Su sistema de herramientas. ¿Algo más técnico del lenguaje? A ver si alguno va hacia donde yo quiero ir. ¿No es? ¿A qué se refiere que no es estricto? No es estáticamente tipado. Muy bien, hacia ahí quería ir. Chan. Bueno, seguramente, como vimos, digamos, hay muchos motivos por el cual Python está bueno, ¿no? La comunidad fundamental, ¿no? Todo el lenguaje de programación, digamos, es importante no solo por la parte técnica, sino también por la parte humana. En realidad, toda nuestra profesión es muy importante la parte humana. Pero uno de los motivos que seguramente, como comentaba, les gusta de Python es que es dinámicamente tipado, ¿no? Que sea dinámicamente tipado nos permite desarrollar en algunas cosas más rápido, tener que estar preocupándonos, no tener que preocuparnos por ciertas cosas que existen en lenguajes estáticamente tipado, el código es un poco más legible, etcétera, ¿no? Hay varias ventajas relacionadas con que sea dinámicamente tipado, ¿no? Pero también sabemos que los lenguajes dinámicamente tipados tienen algunas desventajas, ¿no? Como por ejemplo, a ver si me puedo poner más cómodo. No sé si se ve, ¿se ve? ¿Se lee algo? No, no sé qué me interesa. ¿Se lee algo? ¿Sí? Bueno, acá lo que tenemos es algo muy simple, un ejemplo muy simple donde tenemos una clase que se llama Credit Card que representaría una tarjeta de crédito, que entre otras cosas conoce un número, una expiration date, y sabe responder el mensaje is expired en cierta fecha. También tenemos otra clase que se llama perishable food, comida perecedera. ¿Sí? Que también, como toda comida perecedera, tiene una fecha de vencimiento, ahí está. ¿Sí? Y acá tenemos unos test que verifican el comportamiento de estas clases, ¿no? Entonces, si yo corro los test, van a ver que van a fallar uno. Ahí está medio chiquita la letra, pero falla que verifica que una tarjeta de crédito está expirada a una fecha. ¿Y por qué falla? Porque justamente el is expired no está implementado a propósito, ¿sí? Para que falle el test. Entonces lo vamos a implementar, ¿sí? Como vimos recién, Perishable Food tiene una implementación de is expired, entonces lo que voy a hacer es reuso de código, o sea, copy-paste, por supuesto, y correr los tests a ver si funciona. Y, no funciona, lo cual es medio raro, ¿no? Porque, a ver, tiene expiration date, igual que que es expiration date, date to compare, existe. O sea, no es un error sintáctico lo que tuvimos, sino un error a nivel ejecución. Y si vemos el motivo, tiene que ver, está muy chiquito, ahí abajo, pero dice month of year no es comparable con date. ¿Qué miércoles pasó? ¿No? Entonces, cuando uno se pone a analizar, dice, bueno, pero acá es expiration date, date to compare, o sea, ¿de qué tipo serán estos objetos? Y uno puede intuir que, como dice en la palabra date, son dates. Sin embargo, la fecha de expiración de una tarjeta de crédito, ¿es una fecha? No, ¿no? En la tarjeta de crédito no dice que expira el 15 de noviembre del 2022. ¿Qué dice? ¿Que expira cuándo? Noviembre de 2022, por ejemplo, ¿no? O sea, un mes de año. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Por eso está fallando esto, porque expiration date no es un date, es un month of year. Y eso lo podemos ver cuando se crea la tarjeta de crédito.
¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Que acá crea un month of the year a partir del día de hoy. ¿Sí? Entonces, pucha, ok, ¿cómo resuelvo este problema? ¿No? Porque tengo que comparar una fecha con un mes de año. Entonces, ¿cuándo está expirado? Y si el año es anterior, ahí ya está expirada. O si el año es igual, pero el mes es anterior. Una lógica un poco compleja, pero que, digamos, a mí lo que me gustaría es ver si eso ya no está resuelto, ¿no? En un mes de año. Entonces, algo que me gustaría poder hacer acá es usar el autocomplete para que me diga, che, estos son los mensajes que un month of year sabe responder, ¿no? Entonces eso es lo que hago y me encuentro con esto, a la pucha, ¿sí? ¿Qué hago? No muy útil, ¿no? Entonces acá estamos fritos. Tengo que ir a ver cómo está implementado month of year, que por suerte tiene un is before, date to compare, y si ejecuto los tests ahora funciona todo. ¿Sí? Pero, digamos, mucho el IDE no me ayudó, ¿no? No tuve la posibilidad de fácilmente detectar que esto era un month of year, y cuando me di cuenta que era un month of year, no pude fácilmente saber qué mensajes ese objeto sabía responder. Vamos a ver el mismo problema con nuestro querido Java. Muy bien, eso, muy bien. Nuestro querido Java. Recuerden, en Java hay que decir las cosas 3 veces para estar seguro, ¿no? Eso es fundamental. Acá tenemos el mismo problema, ¿sí? Credit card is expired, que no está implementado, por lo tanto, si corro los tests, va a fallar ese test. Entonces, ahora lo voy a implementar. Entonces, acá lo primero que sucede es que expiration date, ahí me dice, ¿no? Es un year month, se ve poco, de vuelta, y pum, ahora cuando pongo el autocomplete, sí, funciona de una manera un poco más, que ayuda un poco más, ¿no? Y acá podemos ver que sabe responder el mensaje is before y que espera un year month. Entonces ahora lo que tengo que hacer es convertir este date en un year month, y para eso al year month le pido, che, convertí este date en year month, ¿sí? Entonces fíjense cómo fluyó todo mucho más simple, ¿no? El autocomplete por algo está, ayuda bastante, y más cuando estamos trabajando con objetos que no conocemos, etcétera, ¿no? Si ahora corro los tests, funciona, ¿sí? Entonces, digamos, esto está bueno, no está malo. Java tendrá otras cosas que no nos gustan, pero esto está bueno, ¿sí? Digamos, otro problemita que trae trabajar con lenguajes dinámicamente tipados. Este mensaje is expire, la verdad que no es un lindo nombre, ¿no? Porque sería mucho más lindo si dijese is expire on, ¿no? En tal fecha, is expire on. Entonces lo que voy a hacer es un refactoring automatizado. ¿Qué es lo que me asegura un refactoring automatizado, un rename? ¿Qué es lo que me asegura? Sí, pero al ser automatizado un refactoring, ¿qué te asegura? A nivel funcionalidad. Que todo tiene que seguir andando igual. Exacto, esa es la definición de refactoring. Porque si no es así, no es refactoring. Es un cambio, ¿no? O sea, la diferencia entre cambio y refactoring es que el refactoring te mantiene el comportamiento del sistema. Entonces yo hago un rename de ese mensaje y le pongo is expire on, bien. Bueno, acá me dice, che, mira, lo tenés acá, este es el que voy a renombrar y acá es donde se usa, dale para adelante, ¿sí? Hacemos el rename, corro los tests y púmbate. Ahora hay uno que falló. Entonces, tenemos un problemita. Este refactoring no es realmente un refactoring. Hay algún problema. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con que el mensaje is expired recibe algo que es expirable, ¿sí? Y esto que es expirable puede ser o un producto perecedero o una tarjeta de crédito y que no son del mismo tipo. Entonces, cuando hice el rename, solo renombró la de tarjeta de crédito, pero no la de perishable food. Entonces, no está bueno. Eso nos da inseguridad, ¿no? Porque si los refactorings se supone que tienen que asegurarte que el sistema sigue funcionando igual y cuando lo uso no hace eso, dejamos usar los refactorings, lo cual es una cagada. Entonces, voy a volver para atrás y voy a decir, bueno, ok, en vez de hacer el rename en el método isExpire en tarjeta de crédito, lo voy a hacer al rename acá,
donde se utiliza ese mensaje, donde se envía. ¿Sí? Entonces voy a hacer el rename y la pucha. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Bueno, porque en este caso PyCharm dice, che, no sé de qué tipo es este objeto, no te puedo asegurar, se da cuenta, acá sí se da cuenta, que no te puedo asegurar el refactoring automatizado. ¿Sí? Vamos a nuestro querido lenguaje Java. Si acá hago el rename, corro los tests, todo sigue funcionando. ¿Sí? Bueno, creo que se entendió un poco las desventajas, ¿no? O sea, lamentablemente, trabajar con lenguajes dinámicamente tipados no nos ayuda en algunas cuestiones de mantenimiento de código, ¿sí? O en conocer los objetos con los que estamos trabajando en herramientas como el autocomplete, los refactorings, buscar dónde se usa un mensaje, dónde se implementa un mensaje, etcétera, ¿sí? Y todo eso se debe a que hay información que falta, que no está explícita en el código, y que nosotros tenemos que recordar, y esa información es la información de tipos. Entonces, como programadores, tenemos que recordar e inferir esa información todo el tiempo, ¿sí? Lo cual nos quita tiempo y energía. Ahora, ¿cuál es el objetivo por el cual tenemos computadoras? El objetivo es, principalmente, que las computadoras hagan cada vez más cosas y nosotros cada vez menos cosas. Entonces, si tenemos que estar perdiendo tiempo pensando, perdiendo energía, recordando los tipos de las cosas, etcétera, etcétera, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué no lo hace la computadora? ¿Sí? ¿Lo puede hacer la computadora? Claro. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo lo puede hacer. Hay un dicho, no sé si conocen a Bret Victor. Bret Victor, yo siempre digo, es uno de los mejores discípulos de Alan Kay. ¿Sí? Es el que en la actualidad expresa de mejor manera las ideas de Alan Kay. Tiene un video muy, muy bueno que se llama Inventing on a Principle, en el cual él demuestra lo importante de trabajar con feedback inmediato. ¿Sí? O sea, de ver inmediatamente los resultados de lo que uno hace. ¿Sí? En ese video, él tiene una frase que a mí me impactó mucho, muy buena, que dice: nosotros los programadores estamos acostumbrados a jugar a hacer computadoras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a correr el sistema en nuestra cabeza todo el tiempo. Porque no trabajamos con herramientas de feedback inmediato. Entonces estamos todo el tiempo pensando qué es lo que está pasando en lo que estoy escribiendo en ese texto que llamamos programa. ¿Sí? Y entonces eso nos desgasta porque claramente no somos computadoras. Y además nos equivocamos. ¿Sí? Entonces lo que él dice, ¿por qué hacemos eso si tenemos la computadora? Y la computadora podría estar corriendo el sistema a medida que lo vamos escribiendo, ¿no? Y bueno, da ejemplos excelentes. Un video hiper recomendable, si no lo vieron, véanlo. Bueno, con los lenguajes dinámicos, los programadores de lenguajes dinámicos, tenemos un dicho muy similar que dice que estamos acostumbrados a jugar juegos de memoria de tipos. ¿Sí? O sea, estamos todo el tiempo teniendo que recordar los tipos de los objetos con los que trabajamos. Entonces, ¿qué soluciones tenemos a este problema? Porque este problema no es nuevo. Existe que existen los lenguajes dinámicos. ¿Sí? Entonces, sería una mentira más grande que una casa decir que la solución que yo voy a mostrar es nueva. Van a ver que no. Bueno, solución número 1, inferencia de tipos. ¿Sí? Esto es algo de lo que se viene hablando hace mucho. Acá tenemos un paper de Kaplan y Ullman, A General Scheme for the Automatic Inference of Variable Types. ¿Sí? Y este otro, de Norilla, no me acuerdo cuánto, Suzuki, Inferring Types in Smalltalk. ¿De qué año les parece que son estos papers? O sea, ¿cuándo se empezó a hablar de estas cosas? 70, bueno, más o menos, 80 y 81, los papers, ¿sí? De empezar a inferir tipos un poco antes. Pero ya, digamos, hace ¿cuánto? Más de 40 años, ya se hablaba de este problema, ¿sí? Inferencia de tipos. Ahora, ¿cómo funciona el tema de inferencia de tipos? Imagino que todos sabrán, pero la idea es, a partir de ciertas definiciones base de tipo, que yo puedo asegurar, se empieza a hacer como la clausura transitiva para ir tratando de deducir cuál es el tipo de una variable, ¿no? Entonces veo esa variable dónde es asignada, con qué es asignado, y ahí se empieza, bueno, si le asigno un 1, listo, ya está, es un integer.
¿sí? Si le asigno un string, puedo decir esta variable es de tipo string. Ahora, si esa variable le asigno el resultado de un envío de mensaje, tengo que ir a ver cuál es el tipo de retorno del envío de mensaje. Bueno, entonces eso es, digamos, tiene sus problemitas, es medio lento, ¿sí? Ahora en la actualidad ya no se nota tanto, pero uno de los mayores problemas es que es incompleto, porque ese árbol de clausura transitiva en algún momento hay que recortarlo. Y a veces depende de cómo esté implementado el sistema, puede traer o menos tipos o más tipos, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, no es muy ventajoso. Hay otra solución que se llama anotación manual de tipos, ¿sí? Que es algo muy similar a lo que haríamos con lenguajes estáticamente tipados, pero no exactamente igual en el sentido de que no te impide trabajar con algo que no está anotado el tipo, ¿sí? En el año 82, Dan Ingalls, uno de los implementadores de Smalltalk, ya escribió un paper sobre esto, año 82, ¿sí? Que lo que dice es, bueno, podríamos agregarle información de tipos, ¿sí?, a los métodos y de esa manera poder empezar a inferir más rápidamente los tipos, ¿sí? Eso quedó en un paper, nunca se vio nada serio, como sucede con muchas cosas de la academia. Me van a matar, sí. Después vino, en el año 94, Strongtalk, era un Smalltalk, fue el Smalltalk más rápido en su momento, que llevó, digamos, implementó esta idea y realmente funcionaba, muy interesante. El que implementó la parte de tipos fue Gilad Bracha. Y acá podemos ver que la idea es más o menos similar, ¿no? Le pongo anotaciones de tipos a los métodos para que el sistema pueda inferir sobre eso. Más en la actualidad, ya me imagino todo esto lo conocerán, TypeScript, ¿sí? Año 2012 empieza a hablarse de esto, 2014 se relicea, tiene la idea justamente de empezar a ponerle anotación de tipos a los métodos, a las variables, etc. Pero el objetivo en TypeScript tiene que ver con hacer un chequeo de tipos, ¿no? Generalmente cuando hablamos de tipos en lenguaje de programación, todos relacionan eso con chequeo de tipos, ¿no? A la estático. Yo vengo a romper un poco esa idea, ¿no? Pero la idea de TypeScript es esa, ¿no? O sea, vamos a anotar JavaScript con tipos para poder hacer chequeos de tipo. Y aunque no sé si lo saben, en Python también se puede hacer algo por el estilo. Está esta manera de anotar tipos con comentarios que, digamos, se puede hacer desde Python 2.7, digamos, no cuando salió, pero lo podemos hacer con esa versión, y que hay algunos IDEs como PyCharm que usan esa información de tipos, y algo mucho más nuevo a partir de la versión 3.5, en donde, de manera similar a TypeScript, uno puede anotar tipos en código Python, ¿sí? Para que, bueno, entre otras cosas, se pueda hacer chequeo de tipos y problemas como los que yo mostré recién del refactoring y del autocomplete no sucedan. Ahora, ¿cuáles son? Y ahora también Ruby lo soporta por medio de Sorbet. Pero ¿cuáles son las desventajas de esta forma de trabajar? Bueno, primero que modifica la sintaxis del lenguaje, ¿no? O sea, para cualquier programador Python, cuando empieza a ver estas cosas acá, dice, upa, ¿qué es todo esto? Antes no estaba. Antes era más simple. ¿Sí? Yo lo leía más rápido, ¿no? Alguien comentó recién esa característica. Tenemos que empezar a ver todo este tipo de cosas y ya parece Java esto. Bueno, no tanto, pero no es lo mismo que era antes. Ya leer el código no es lo mismo. Segundo, hay que hacerlo a mano. Justamente una de las ventajas del lenguaje dinámicamente tipado es que yo no tengo que andar tipando las cosas a mano, cuál es, qué sé yo, por lo menos time consuming. Hay que mantenerlo, ¿sí? Y por otro lado, todas estas cosas, digamos, que se centran principalmente en lograr chequeo de tipos, no se llevan muy bien con esta idea de duck typing, ¿no? O sea, que lo utilizamos mucho en los lenguajes dinámicamente tipados, donde sabemos que el único acoplamiento entre los objetos son los mensajes que se envían. No necesito explicitar un tipo para que algo funcione. Si el objeto sabe responder mensaje, listo, otra cosa mariposa, soy feliz, ¿sí? Entonces, no se lleva muy de la mano con esta idea, ¿no? Porque todo de vuelta viene pensado desde el punto de vista de chequeo de tipos del lenguaje estáticamente tipado. Bien, entonces ahora sí, ¿qué es live typing? Live typing es anotación automática de tipos, que lo hace la VM, o sea, no lo tenemos que hacer nosotros los programadores, lo hace automáticamente el ambiente de ejecución, la virtual machine, con mejoras en herramientas que usan esa información de tipos, ¿sí? O sea, el objetivo del live typing no es hacer un chequeo de tipos sobre lo que uno programa, sino ayudarte a que los problemas que vimos recién no sucedan.
¿sí? Esos problemas del autocomplete, del refactoring, etc. Después, si hacemos chequeo de tipo, bien, ok, no pasa nada, ¿sí? Pero lo principal tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene? Primero, no cambia la sintaxis, para nada. Ahora vamos a ver el ejemplo. Los tipos no están en el código fuente. No tengo que cambiar el source code ni nada. Por lo tanto, la lectura no se ve modificada para nada, ¿sí? O sea, no se dificulta para nada. Y por otro lado, esto no te impide compilar, trabajar, etcétera, ¿sí? No te fuerza a usarlo. Ahora vamos a ver por qué. Lo triste de todo esto, yo cuando empecé con esta idea ya por el 2013, 2014, dije, qué capo que soy, mirá la idea que tengo, boludo. Chao, soy un genio, pero después me di cuenta, en el año 81, Suzuki, en el año 81, escribe en sus conclusiones del paper, Al Perlis me sugirió otro approach para obtener más información de tipos. El approach es, corremos el sistema con algunos ejemplos y grabamos los tipos de los argumentos y los resultados. La pucha. Sí, esa era mi idea. Lo peor de todo es que eso ya lo escribió Mitchell en 1970 en su famosa tesis de doctorado que dice cómo implementar sistemas vivos de manera, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, 1970. O sea que cuando me di cuenta de esto, me deprimí, por un mes no le hablé a mi mujer, no, bueno, nada, muy triste. Hay otros papers, esto yo ya sí lo conocía, 1991, este es un paper muy famoso del grupo de Self, que implementó el algoritmo de Method Lucas más rápido que existe para el lenguaje dinámico, que se llama PIC, Polymorphic Inline Cache, que justamente lo que hace es recolectar información de tipos en tiempo de ejecución para mejorar la búsqueda, ¿no? del método a partir del mensaje. Y ellos sugieren, como uno de los posibles usos de esa información de PIC, retroalimentar al IDE, ¿sí? al ambiente de objetos con esa información de las PIC para mejorar las herramientas. Lamentablemente nunca se vio en algo funcionando real. Así que la idea que les voy a mostrar no es nueva, ¿sí? Pero es una idea particular con una implementación que funciona. Eso sí, hasta ahora no escribí ningún paper, pero funciona lo que hice. Y como les decía, lo importante del light typing es que no se centra en chequeo de tipos, se centra en darle al programador herramientas que le faciliten el desarrollo. ¿Sí? Ese es el objetivo fundamental. ¿Cómo funciona? Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es que hay como un array especial que se llama types array, un array en donde se van a ir guardando los tipos de cada variable que yo quiera conocer de qué tipo es. ¿Sí? Ese types array por default tiene una dimensión de 10, pero se puede cambiar. Cada variable, parámetro o retorno de método es asociado a un type array. ¿Sí? Y cada vez que un objeto se asigna a una variable o a un parámetro o se retorna a un método, lo que se hace es agarrar la clase de ese objeto y esa clase se guarda en el type array correspondiente. ¿Se entiende más o menos? Muy simple. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, la dimensión del type array puede variar y si es nil significa que no, o null, significa que no queremos guardar tipos para esa variable particular. Para hacer esto tuvimos que tocar la VM, ¿sí? Tocamos el bytecode para que la asignación, el llamado de la ejecución de métodos, etcétera, hagan esto que termina siendo este algoritmo, escrito acá en un pseudo C, que es el que dado un objeto y el types array se encarga de guardar la clase de ese objeto en el types array, ¿no? Entonces lo primero que hace es fijarse, bueno, si el types array es nil, salí, ¿no? Porque significa que no queremos guardar tipos para esta variable. Y si no, obtengo la clase del objeto que estoy asignando, obtengo la dimensión del array en donde tengo que guardar esa clase, y después, de una manera muy simple, busca en ese array la próxima posición que esté libre para agregar esa clase. O sea, primero se fija si en el índice que estoy ahora del type array existe un objeto que es igual a la clase del objeto que estoy asignando, entonces listo, ya guardé ese tipo para ese objeto, no tengo que hacer nada. Si no, si es nil, significa que está vacío el lugar, ahí lo asigno. Y así itera hasta que se acabe la dimensión del array. Y si no encontró lugar, chao, mala suerte. ¿Sí? Así de simple. Por eso es algo que funciona a nivel virtual machine, entonces no puede ser un algoritmo muy complejo. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, medio pesado esto, pero bueno, es para que se sepa cómo funciona.
Bien. Entonces ahora vamos a la parte divertida. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo funciona. Los ejemplos que voy a mostrar están hechos en Smalltalk, Quiz Smalltalk, que es un Smalltalk argento, ¿sí? Esto de live typing lo tenemos, ya lo distribuimos en una distribución de quiz que se llama Quiz University, que usamos para enseñar en la Universidad de Quilmes, en la UBA y en la UCA también, y que digamos, está disponible, lo pueden bajar. Y el ejemplo que voy a usar varios ejemplos, pero uno de los principales que voy a usar es el tic-tac-toe, el tate-ti, ¿sí? ¿Qué es el tate-ti? Bueno, ¿cómo está implementado en este caso? ¿Se ve el código allá atrás o agrando la letra? ¿Agrando? Bien, agrandemos. ¿Se ve mejor ahí? Más grande no lo quiero hacer porque si no ya no entra nada en pantalla. O se hace más difícil. Bueno, el tic-tac-toe, acá el tate-ti, perdón, está implementado en esta clase, tic-tac-toe, que entre otras cosas utiliza un state pattern. ¿Sí? ¿Cuál es el state pattern? El state pattern es el que está implementado en esta jerarquía, que representa los distintos estados por los que puede pasar el tate-ti. Por ejemplo, que está jugando X, que está jugando O, que se terminó, ¿sí? O que se empató, etc. ¿Sí? Sobre ese juego, entonces, nos vamos a basar con los ejemplos que voy a dar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Java no me interesa. Bien. ¿Qué es lo primero que podemos hacer entonces cuando trabajamos con live typing? Bueno, lo primero y muy interesante es empezar a poder ver los tipos de los objetos que tengo. ¿Sí? Entonces, como esto es Smalltalk, uno tiene que definir lo que vendría a ser las variables de distancia y la manera de definirlos es acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es poner el cursor sobre una variable y me aparece el tipo de la variable. Entonces, fíjense la primera diferencia. No modifiqué el código fuente, ¿no? Respecto a las otras soluciones. Entonces, puedo venir acá a variable, ver el tipo, y acá pasa algo interesante. Por ejemplo, state es una variable, es la variable que referencia al estado del tate-ti, y fíjense lo que dice, ¿no? Que es de tipo playInX, playInO, playInX1, playInOx1, GameTide, y todos esos tienen como superclase común tic-tac-toe state. ¿Sí? ¿Ok? O sea, puedo empezar a observar el tipo de las variables de esta forma. También puedo apretar, bueno, Control-Shift-P, no importa, y me aparece como menú donde me aparecen todos los tipos, cuál es el supertipo, y puedo agregar o sacar tipos sin ningún problema. Si vamos, por ejemplo, a un método, de acá, marcar con O en cierta posición, uno ve y dice, ok, marcar con O en esta posición. ¿Pero qué es aPosition? ¿Instancia de qué? Entonces, de vuelta, puedo ponerme acá y me dice, es instancia de point. Maravilloso. ¿Y state qué era? Y acá tenemos todos los tipos. Bueno, y así sucesivamente tengo la posibilidad de ver esa información, ¿sí? Que antes no existía. Esto es muy interesante cuando tenemos que ver código legacy o no muy bien escrito, cosa que no sucede casi nunca, pocas veces, pero para cuando sucede es importante. ¿Sí? Como por ejemplo ¿sí? Del año 2000 es este método, y tiene un parámetro que se llama arg1, nunca visto en nuestra profesión. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué será arg1? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver. Arg1 es algo de tipo, bueno, no entra porque agrandé la letra, pero es algo de tipo rectangle like morph. ¿Qué sé yo qué será eso, no? Pero bueno, de no tener ningún tipo de información a tener que empezar a buscar en el código, che, de qué tipo es este objeto, a tener esto es el día y la noche, ¿no? Uno después dice, bueno, delay time. Buenísimo, delay time. ¿Qué será un time? ¿No? Expresado que eso en milisegundos, ¿no? El nombre tiene time, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué delay time es un small integer. Ya no sabemos qué miércoles es, no sabemos si es milisegundos, segundo, ¿no? Pero bueno, esto te empieza a ayudar cuando tenés este tipo de código escrito de esta forma. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, por ejemplo, el autocomplete, ¿no? ¿Cómo cambia el autocomplete cuando tengo información de tipos? Un ejemplo acá.
Qué mal que se ve esto. Bueno, acá, por ejemplo, tengo var1, var2, ¿sí? En este momento, var1 y var2 no tienen un tipo asignado, ¿sí? Ahí, no sé si se ve, hay como un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque nunca se ejecutó código que asigna objetos a estas variables. var2 tampoco. Entonces, para poder, bueno, lo que voy a hacer es correr los tests, ahí corren los tests, y a partir de este momento ya vemos que var1 es de tipo string. var2 es de tipo small integer o date. No sé por qué alguien querría hacer esto, pero bueno, lo hizo, ¿sí? Perdón, antes de empezar con eso, déjenme, voy a resetear los tipos otra vez. Veamos cómo funciona el autocomplete para este caso, ¿no? Cuando no tengo información de tipos. Me aparecen mensajes que le podría enviar a este objeto, algunos en azul, otros en negro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando está en negro, es seguro que ese objeto lo vas a responder. En este caso, ¿por qué? Porque está implementado en Object, este mensaje. Cuando están en azul es porque no tiene idea, ¿sí?, de si lo vas a ver responder o no. Perdón, iba a decir una cosa que no corresponde. Y entonces, uno acá no... Esto es como básicamente funciona un autocomplete, ¿sí?, con lenguaje dinámicamente tipado, sin información de tipos. Ahora sí, corremos los tests y ya los nombres de los mensajes que aparecen no son cualquiera, sino que son los mensajes que ese objeto sabe responder a partir del tipo que tiene. Y lo más interesante es que puedo empezar a ver información sobre la implementación de ese mensaje, ¿no? O sea, ya el autocomplete no solo me muestra los mensajes que realmente sabe responder, sino que me permite obtener la implementación de ese mensaje y mostrarme la documentación correspondiente, lo cual ayuda muchísimo cuando uno recién está empezando con un lenguaje que no conoce. ¿Cómo funciona en el caso como este, ¿no?, donde tenemos una variable que los tipos son small integer y date, que no tienen ninguna relación entre ellos, ¿no? Por eso pone que como supertipo puede ser cualquier cosa, no hay un supertipo común. Entonces, lo que hace es mostrarme primero todos los mensajes que ambas clases saben responder, como el más, el menos, con su implementación para cada uno de los tipos, ¿sí? Acá me dice, bueno, el más está implementado en timespan, ¿sí?, y espera, bueno, con esos signos de pregunta, porque nunca se corrió ese método, o en small integer, el menos también, ¿sí?, el menor está implementado en date y en small integer, bla, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, también me muestra en azul aquellos mensajes que alguno de los tipos sabe responder. Por ejemplo, el por, ¿no? El por está implementado en small integer. O el dividido, pero no está implementado en date. Bueno, y así sucesivamente es como que me permite tener más información sobre los mensajes que le puedo mandar a este objeto. Eso, por supuesto, que ayuda muchísimo, ¿no?, al momento de estar aprendiendo o tener mala memoria como cuando uno empieza a ser grande, que no es mi caso. Hay cosas adicionales que podemos hacer. La sintaxis de Smalltalk es muy particular. Existen como 3 tipos de mensajes, que son unarios, binarios y keywords. Y cuando yo tengo, esto sería un mensaje binario. Entonces, cuando tengo un mensaje binario acá, los tipos de mensajes que le puedo enviar a var1 en este caso, son solo mensajes unarios o binarios. Y si quiero mandarle un mensaje binario, ese mensaje binario tiene que ser respondido por el resultado de enviar igual, ¿sí? Medio complejo lo que estoy diciendo. Pero bueno, justamente debido a que ahora tenemos información de tipos, el autocomplete solo me va a mostrar los mensajes unarios y binarios que string sabe responder y me va a mostrar los mensajes binarios que en este caso boolean sabe responder, que es el tipo de retorno del igual, ¿sí? Algo que si no sería imposible de resolver. Entonces, lo que uno empieza a ver con esto es cómo, con esta información de tipos, que además no es intrusiva ni nada, el autocomplete empieza a ser útil de verdad, ¿no? Dynamic types, ¿qué es esto? Es un concepto muy interesante que tiene que ver con esos mensajes donde el tipo depende del contexto en el cual se los utilice. Por ejemplo, en Smalltalk existe un mensaje que es yourself, que si vemos la implementación de yourself, está implementado en Object y devuelve self. Uno podría decir, ¿para qué miércoles existe esto? Bueno,
existe, hay una razón, no la voy a explicar, pero existe. Ahora, el problema es que, ¿cuál es el tipo de retorno de yourself? Si yo pongo que el tipo de retorno de yourself es object, entonces cuando esté en este contexto, el tipo de retorno de yourself va a decir object, y entonces el autocomplete no me va a mostrar como mensajes que puedo enviar esto de acá, porque ya es como que subí a un supertipo, ¿no? Object. Entonces, para eso, para evitar ese tipo de problemas, es que en realidad lo que hicimos fue implementar Dynamic Types y yourself es de tipo self. Ese tipo self es un tipo dinámico que en el contexto en donde se lo use se va a convertir a quién es self. Entonces, ¿quién es self en este contexto? Y self en este contexto es examples. Es la clase en la cual estoy parado. Entonces, si vengo acá, veo que el tipo de retorno es examples. ¿Ok? Entonces, ahora el autocomplete me muestra los mensajes que examples sabe responder. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, es el mensaje class. Ahora, ¿cuál es el tipo de class? Bueno, justamente tenemos el mismo problema, ¿no? Si yo pongo que el tipo de class es class, me voy muy arriba y me pierdo lo específico del lugar donde estoy. Ahora, si vemos la implementación de class, el tipo de class devuelve otro tipo dinámico que es class, que lo que hace es decir, bueno, en el contexto en el que estás enviando este mensaje, ¿quién es class? Entonces, en este contexto, class es example class. O sea, la metaclase de examples. Y lo mismo tenemos con el mensaje new. O sea, el mensaje new es el mensaje que crea instancias de una clase. ¿Cuál es el tipo de retorno del mensaje new? Y depende de cada clase, ¿no? Porque si se lo envío a examples, me debería devolver algo de instancia de examples. Si se lo envío a un array, me tendría que devolver instancia de array. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? De vuelta con un tipo dinámico, ¿sí? La implementación de new en behavior devuelve instance, ¿sí? Entonces, un tipo dinámico que en el contexto en donde va a ser usado, va a decir, a ver, se lo estoy enviando a class. ¿Class de qué tipo es? Example class. Entonces, ¿cuáles son las instancias de sample class? ¿De qué tipo son? De tipo example. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora, cuando pongo el autocomplete, me muestra los mensajes que example sabe responder. ¿Sí? Este concepto es fundamental para no perderme con la generalidad de los tipos, que es algo que sucede con los lenguajes estáticamente tipados, ¿no? Justamente. Uno de los problemas que tenemos con el lenguaje estáticamente tipado es que yo siempre tengo que definir el supertipo más arriba posible para que todo tipee, ¿no? Correctamente, para que todo chequee. Y cuando hago eso, pierdo especificidad. Y si pierdo especificidad, entonces pierdo la posibilidad de mandarle mensajes específicos cuando yo sé que, este objeto no es de tipo collection, es de tipo list. Entonces, podría enviar mensajes de tipo... Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? En lenguaje estáticamente tipado, un casteo, ¿no? Un downcast. Tengo que decirle al compilador, che, mira, en realidad yo ya sé que este no es collection, es list. Y te lo aseguro con este downcast, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, el compilador te dice, ok, te creo. Bueno, ese tipo de problemas con live typing no existen, porque justamente no se pierde la especificidad, entre otras cosas, por tener tipos dinámicos como este. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Yo sé que es medio complejo el tema, pero... Bueno, Actual Implementors. ¿Qué es esto? Implementors en Smalltalk es algo que se utiliza mucho y que tiene que ver con buscar los implementadores de un mensaje. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este mensaje. Marcar con X at a position. Si busco los implementors, me dice, che, hay 5 implementors. Hay 5 lugares donde se implementa este mensaje. 5 clases. Una de ellas es justamente donde estamos ahora, tic-tac-toe. Pero las otras son todas las clases que tienen que ver con el state pattern que comenté hace un rato. ¿Sí? Ahora, son jerarquías completamente distintas. Entonces, por más que el nombre del mensaje sea el mismo, eso no significa que tiene el mismo tipo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es poder diferenciar, yo quiero los implementadores de mark with x at para el tipo tic-tac-toe y quiero los implementadores de mark with x at para el tipo correspondiente a state. Y bueno, eso lo logramos con esta opción que se llama Actual Implementors.
Que en este caso, cuando yo lo utilizo, me muestra, bueno, para el caso del tic-tac-toe tenés un único implementor. Y si vengo acá y busco actual implementors, me va a decir que hay 4, ya no hay 5, y son únicamente los implementors del tipo de la variable state, que es esa jerarquía de tic-tac-toe state. ¿Se entiende? Entonces, como que se reduce la posibilidad de implementos, ¿no? Esto es muy útil para esos mensajes como accept, ¿sí? Alguna vez implementaron en visitor, ¿sí? El accept está por todos lados. O en el caso de Smalltalk, value, mensaje está por todos lados. O print string, ¿sí? Entonces, con esto yo reduzco el scope de lo que estoy tratando de buscar. Lo mismo sucede con senders. Senders, lo que se utiliza, la palabra senders en Smalltalk se utiliza para buscar referencias a un mensaje. ¿Dónde se envía un mensaje? ¿Sí? Entonces, de vuelta, si yo busco senders de mark with x@, aparecen 7. Esto es lo que te daría Smalltalk comúnmente. Ahora, en estos 7 senders, tengo senders realmente como en este caso, al tic-tac-toe, ¿sí? O como en todos los tests, que se lo estoy enviando a game. Pero también tengo un sender, por ejemplo acá, este de acá, que no se lo estoy enviando a un tic-tac-toe, se lo estoy enviando a esa jerarquía de state. Entonces, cuando buscamos senders o cuando buscamos referencias, tenemos que otra vez mentalmente filtrar por aquellas cosas que sé que no son correctas, etc. Pero ahora que tenemos información de tipos, podemos hacer lo que se llama actual senders, ¿sí? Entonces recuerden, senders normales me da 7. Cuando yo busco ahora actual senders de mark with x@, para tic-tac-toe, me aparece 7 también porque, bueno, aparece este caso, ¿no? Pero fíjense que no me marca este de acá, que se llama igual, pero se lo estoy enviando a objetos de otro tipo. Y si busco los senders de mark with x@, para los tipos de state, entonces fíjense cómo se reduce simplemente a 1 y que es este. Entonces es como si estuviéramos trabajando con Eclipse, pero mejor, ¿no? Hago un poco chiste para que la gente no se aburra tanto. Con el riesgo que tiene hacer chistes, ¿no? Porque bueno, ¿se entiende un poco la cosa? ¿Sí? O sea, es como que reducimos el scope de búsqueda con la información de tipos que podemos recolectar, que la VM recolecta. Entonces, ¿para qué sirve esto, además de reducir el scope de búsqueda? Bueno, ¿se acuerdan del rename? ¿Sí? Bien. Ahora que tenemos actual senders y actual implement, o sea que puedo reducir el scope de donde se utiliza y donde se implementa un mensaje, ya los refactorings pueden hacer uso de esa información. Ya no tengo que yo, ser humano, tener que andar buscando cuáles son los lugares correctos donde se tiene que hacer el rename. Entonces, si yo quiero renombrar este mark with x@, por otra cosa, a mí me gustaría que solo se renombre los implementadores de este mensaje en la jerarquía de state y que solo se renombre el envío de ese mensaje para la jerarquía de state. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a renombrar esto con mark with x, qué sé yo, XX. Entonces voy a elegir actual scope como el scope de búsqueda del refactoring. Y entonces me va a decir, che, mira, los implementors que voy a modificar son estos, que son justamente lo de la jerarquía state. Los senders hay uno solo. ¿Y qué es este? Este de acá no. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Self es tic-tac-toe. Y tic-tac-toe no está dentro de la jerarquía de state, entonces no lo tengo que renombrar. ¿Sí? Entonces, si hago el refactoring, vamos a ver que solo renombró esto, no renombró esto, no renombró esto, y los implementors son solo los 4 de la jerarquía de state, ¿no? Entonces, con esto ya es como en serio, estamos en Eclipse en serio, ¿sí? Estamos como trabajando con un lenguaje estáticamente tipado, pero sin tener que haber tipado nada, ¿sí? Y con todas las facilidades a nivel herramiental que te da un lenguaje estáticamente tipado. Por supuesto que, como no podía fallar, también tenemos el type checker, ¿sí? Que es lo que todo el mundo quiere cuando empieza a hablar de tipos en los lenguajes de programación. Para mí es lo menos importante, y más aún si trabajás haciendo TDD, ¿no? Si tenés testing automatizado. Pero bueno, también lo tenemos. Y algo interesante de live typing es que una de las cosas que nosotros podemos saber es,
podemos estar seguros cuando, por ejemplo, se le asigna nil a un objeto. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo decir este objeto puede ser null o nil, a decir este objeto se le asignó concretamente nil. Eso te da mucha información, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos del chequeo de tipos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? IB1 es de tipo small integer y fíjense, dice, puede ser nil. ¿Por qué? Porque en algún momento se le asignó nil. Entonces ya no tengo dudas. Puede ser nil, no es que podría o no podría, ¿sí? Entonces ahora yo hago chequeo de tipos de esto. Acá me dice, che, mira, tenés un par de errores. Date no está implementado ni en small integer ni en undefined object, ¿no? Lo cual es verdad. Entonces, bueno, a ver, cambiémoslo, que eso, print string. Ok, ya saqué ese error de tipo. Ah, mira, factorial no está implementado en undefined object, porque el tipo de IB1 es small integer o nil. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema generalmente en Smalltalk? Y if not nil, ¿no? IB1 factorial. Entonces, si hago esto, pum, desaparecen los tipos, los errores de tipo, ¿sí? Entonces, el chequeador de tipos te empieza a dar todo ese tipo de información, y algo fundamental en lenguajes dinámicamente tipados es tener ese tipo de cast dinámicos que es muy común que hagamos en lenguajes dinámicos, ¿no? Por ejemplo, como el if nil que mostré recién, o vamos a algo más típico, el verificar bueno, por ejemplo acá, si hago un chequeo de tipos, me va a fallar porque me dice small integer no sabe responder at last, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema bien a lo bruto, como solemos decir? Is kind of collection, ¿no? If true, entonces temp1, bla, ¿no? Entonces si hago esto y chequeo los tipos, ya no hay problema. El error que tenía antes desapareció porque el chequeador de tipos sabe, estás casteando temp1 a algo de tipo collection. Y tanto order collection como linked list son de tipo collection, ¿sí? Entonces, aunque parezca mentira, hacer un chequeador de tipos para un lenguaje dinámicamente tipado es mucho más difícil que hacerlo para uno estáticamente tipado. ¿Por qué? Porque el tipo en un lenguaje estáticamente tipado es uno. El tipo en un lenguaje dinámicamente tipado puede ser miles, como es el caso de temp1. Tiene 3 tipos distintos que uno de ellos no tiene nada que ver con los otros dos. Así que bueno, eso ayuda mucho también. Y por supuesto, uno podría decir, bueno, vamos a correr el chequeador de tipos sobre, la clase morph es una clase que existe de 1996 en este ambiente. Tiene un poquito de años. No debería tener error de tipos, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene, ¿sí? Por ejemplo, acá se le está enviando un mensaje a first submorph que puede ser nil. Perdón, owner puede ser nil, ¿sí? Owner es todo eso y puede ser nil. Por lo tanto, si es nil, no vas a responder a first submorph. Un error de tipo común. Bueno, y otros más, ¿no? Y así podríamos chequear tipos de clases muy antiguas de Smalltalk y vamos a encontrar unos lindos errores. Bien, en conclusión, sin mucho esfuerzo, porque fíjense que lo único que hice yo para tener esa información de tipo fue correr los tests, ¿sí? Nos decimos de la mayoría de las desventajas que generalmente tenemos cuando trabajamos en lenguajes dinámicamente tipados. No tenemos que mantener los tipos de las variables, se hace automáticamente, no tenemos que recordar o inferir los tipos de las variables nunca más. Los tipos no molestan en el código, y eso mejora drásticamente la experiencia a nivel de programación, ¿no? Todas las herramientas realmente empiezan a funcionar bien. Entonces creo humildemente que esta manera de pensar cómo agregarle tipos a lenguajes dinámicamente tipados respeta y honra el espíritu de lo que es un lenguaje dinámicamente tipado, ¿sí? Que eso es para mí fundamental. Porque yo quiero tener esa información, pero no quiero que me moleste. Una vez, cuando estaba haciendo esta presentación en un congreso afuera, me preguntaron, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hacés? ¿No? Entonces, yo me puse a pensar, ¿para qué lo hago? ¿En serio? ¿Para qué? ¿No? Y como todas las cosas, encontré el objetivo después de pensarlo, no antes. Suele suceder. Entonces, para mí el objetivo que yo tengo en la actualidad, por ejemplo, a nivel Smalltalk, es dejar de decir que Smalltalk es dinámicamente tipado y empezar a decir que es live type. ¿Sí? Es un lively type language.
no es un Dynamically Typed Language. Y lo que me encantaría es que el resto de los lenguajes dinámicamente tipados empiecen a subirse a este tren, ¿sí? Y no seguir por el camino clásico de agregarle tipos al código fuente, porque lo importante es chequearlo. No, sino hacerlo de esa manera no intrusiva, donde no tengamos que nosotros hacer ese laburo, que lo haga la máquina, ¿sí? Y donde por eso tengamos los mismos resultados que un lenguaje estáticamente tipado, ¿sí? Unas estadísticas rápidas, esta implementación hace que la VM corra en un 40% más lento, 1.4, ¿cuál es? Nada, ¿sí? Y menos con las máquinas que tenemos en la actualidad. Y por supuesto uno podría decir, bueno, a nivel producción no uso la VM de Live Typing, utilizo la VM clásica y no tenés problema de performance. A nivel memoria, con la implementación clásica ocupa casi el doble a nivel memoria, pero eso se puede reducir, pero no importa mucho ahora. Trabajo futuro, hay varios pibes haciendo tesis de licenciatura sobre esto. Si alguno tiene ganas, me avisa. Es un tema muy interesante. Hay muchas cosas por hacer, como por ejemplo agregarle tipos parametrizados a todo esto, ¿sí? O implementarlo en una VM más rápida de lo que la implementé yo, que es, bueno, es algo complicado. Hay muchas ideas por delante. Acá tienen cómo obtenerlo, pero lo que no quería dejar de mencionar es qué cosas similares ya existen en Python, ¿sí? Porque de vuelta, uno cree que a veces está inventando algo nuevo y después se da cuenta que, pucha, no es completamente nuevo, ¿sí? En Python existen PyAnnotate y MonkeyType, uno de Dropbox y el otro de Instagram, que tienen la misma idea, se hookean a un método que se ejecuta cada vez que se envía, que se empieza a ejecutar un método y que sale, y con eso los tipos obtienen información de tipos para parámetros y para tipos de retorno. No para variables de instancia, no para variables locales, ¿sí? Pero para parámetros y tipos de retorno de un método, y después que esa información la guardan en un archivo, en una base de datos, como en el caso de MonkeyType, y después te permite retroalimentar tu código fuente con esa información, ¿sí? Entonces, digamos, puedes recolectar información de tipos y después con eso modificás tu código y anotás los tipos de esa manera. Instagram lo usa en producción, ¿sí? Cada X cantidad de llamadas a un método se guardan los tipos y después utilizan eso para retroalimentar su código fuente. Después hay type checkers, como no podía ser de otra manera, para Python, como MyPy, o PyType o PyRe, que es el de Facebook, que es un poco más usado en la actualidad, ¿sí? Y también hay frameworks que te permiten decir, bueno, ahora que tengo información de tipos, quiero checar los tipos de los parámetros en ejecución, por ejemplo, ¿sí? Cosa que yo no haría ni loco, pero hay. Y les dejo ahí un link de una presentación interesante sobre todo esto para Python. Listo, preguntas. No sé si hay tiempo. A ver. 13 preguntas. El número mala suerte. A ver, ¿de qué materia exactas? De Ingeniería Software 1 de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¿Cuál es la ventaja de que un lenguaje sea dinámicamente tipado? Bueno, difícil. Bueno, como todo es una cuestión de gustos, y sobre gustos no hay nada escrito, decía una persona, que no voy a... Para mí tiene muchas ventajas. La principal es el hecho de la dinamicidad, el poder trabajar más rápidamente, ¿sí? A nivel desarrollo. Pero bueno, también tiene sus desventajas, como veíamos recién. Entonces a veces uno gana por un lado, pero pierde por otra, ¿sí? Igual, no sé quién lo preguntó, pero si quieren después lo hablamos más en detalle. ¿Cuándo se actualizan los datos de tipo al cambiar el código? Bueno, eso es una buena pregunta. Actualmente en la implementación los tipos se resetean o cuando vos querés, ¿sí? O cuando se modifica el shape de una clase o cuando se modifica el código fuente de un método. Pero eso es configurable, se puede cambiar. Basarse en tipos derivados de test. ¿No puede dar resultados engañosos? Sí, por supuesto. Por eso también está tenido en cuenta para filtrar esos casos y bueno, digamos, no quedarse con tipos inválidos. No sé si tengo más tiempo o no. ¿Sigo leyendo? Bien. ¿Cuán complejo fue implementar esto en Smalltalk? La VM, implementarlo me llevó 3 horas, porque la VM está escrita en Smalltalk también, lo cual está muy bueno, entonces te permite no tener que saber C para poder hacerlo. Y después la parte de herramientas fue lo que más costó, y que si tuviese que sumar y sería un mes de trabajo, una cosa así. Todo el tiempo que estuve. ¿Cuánto overhead puede tener la búsqueda de tipo la primera vez? No hay, o sea, no entiendo bien la pregunta, pero no es que se buscan los tipos, ¿no? Sino que a medida que se ejecuta el código se van guardando los tipos, entonces el costo es lineal, digamos. No es que cambia por si el proyecto es más grande o es más chico.
Uno me pregunta si uso Smalltalk más allá del contexto universitario. Sí. ¿Conocés si hay herramientas de live typing para Python? Bueno, ya comenté cosas parecidas que recolectan tipos, ¿no? Pero después esa recolección de tipos terminan impactando el código fuente para usar esos type hints, ¿no? Que es la parte que no tiene nada que ver con live typing. Pero bueno, que sirve. Es una forma interesante, pero tiene las limitaciones que ya comentamos. ¿Es necesario tener todos los tests unitarios o correr el programa para todos los caminos posibles? Bueno, podés usar o los tests o lo podés correr en producción, como por ejemplo hacer Instagram y recolectar los tipos en producción. Lo interesante es que, por más de que no sea una solución perfecta, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, los lugares por donde no corre, no tenés información, es verdad, lo que sucede es que es tan buena que alcanza. ¿Sí? O sea, es good enough. Bueno, ¿qué tan difícil sería implementarlo para Python? Bueno, el primero que habría que hacer es modificar la VM para poder anotar tipos de variables de instancias y de parámetros, que eso no lo tiene actualmente, la posibilidad, y después habría que modificar el IDE que quieras usar, ¿no? Si usas PyCharm, habría que hacer un plugin de PyCharm para que tome esa información de tipo que nosotros lo hicimos en Tempines para Ruby, ¿sí? Modificamos RubyMine, hicimos un plugin, está en prototipo, ¿no? Pero que lo que hace justamente es eso. Y es muy similar a lo que pensamos hacer para Python para esta charla y no llegamos. Bueno, ¿por qué en vez de types array no un diccionario? Porque un array es mucho más simple como estructura para recorrer que en una VM que un diccionario. Y en la VM tiene que funcionar rápido y simple. ¿Tengo tiempo todavía? ¿No? Bueno, listo. Entonces, muchas gracias.